Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Geraldine Hernández y el día de hoy les voy a estar hablando sobre eh, Internet, un aliado en la cuarentena, la importancia de la Internet en estos tiempos de distanciamiento físico. Iniciemos. Listo, entonces Internet, un aliado de la cuarentena. Y vamos a iniciar con una pregunta y es, ¿qué haríamos en cuarentena si no existiera la conexión a internet? Pues si bien somos conscientes de que pues en nuestra cotidianidad pues en todo lado encontramos la posibilidad de acceder y navegar por internet en cualquier lado por donde nos desplacemos pues existen las redes wifi o las redes de nuestros datos del teléfono móvil. Tenemos la posibilidad entonces de poder estar en contacto y poder navegar por internet todo el tiempo. Pero dado a que tenemos como la posibilidad de tener ese acercamiento físico, ese contacto físico con las demás personas, con el entorno por donde nos desplazamos, por donde nos desenvolvemos y pues también poder compartir con lo que nos brinda el entorno, ya muchas veces sea en nuestro trabajo, la posibilidad de poder pasar por diferentes salas o en la universidad, en el colegio, de poder compartir diferentes espacios además con las demás personas, pues entonces muchas veces nos olvidamos de que podemos navegar por internet, sí, lo pasamos a un segundo plano. Y entonces la internet en esos momentos es como una herramienta de apoyo para nuestras actividades, ¿sí? Para el desarrollo de nuestras actividades, es un apoyo. Porque entonces estamos en la universidad, en el colegio, en el trabajo y lo utilizamos cuando necesitamos investigar, cuando necesitamos indagar sobre algún tema. Entonces es como la herramienta de apoyo, ¿sí? Pero entonces no la hacemos conscientes de que sea una herramienta que sea por donde desarrollemos toda nuestra vida, toda nuestra cotidianidad, ¿sí? Todas nuestras actividades cotidianas. Pero ahora con el distanciamiento físico, pues nos damos cuenta de que pues la internet ya no es solamente esa herramienta de apoyo, sino que se ha convertido en la herramienta del desarrollo de nuestras actividades. Dado que pues gracias a que tenemos la oportunidad de tener internet y de navegar por la web, pues entonces podemos seguir desarrollando actividades como el trabajo. Entonces podemos compartir nuestros trabajos, nuestro desarrollo del trabajo, lo podemos compartir vía videollamadas, correo electrónico y entonces podemos subir a las diferentes plataformas lo que hemos desarrollado, ¿sí? Desde casa. Pero si no tuviéramos entonces esa conexión a internet, nos tocaría devolvernos y retomar algunas de las costumbres que hemos olvidado, como enviar correos, bueno, no sé, de pronto vuelven aquellos carteros, como los llamábamos, ¿sí? Las correspondencias, y entonces de pronto ya no sería el mismo tiempo, ¿sí? Porque entonces mientras el cartero puede venir, puede ir y llevarlo y desplazarlo hasta el lugar donde se necesita, pues entonces también requiere un tiempo. Gracias a la internet pues tenemos la posibilidad de al instante poder adquirir y depositar todas las actividades que tenemos, ¿sí? Todo el conocimiento que tenemos por compartir. Entonces, si no existiera esa conexión a internet, pues entonces factor como el tiempo, como el desarrollo de las actividades, pues de pronto se nos atrasaría, ¿sí? Sería un poco menos efectivo, ¿sí? Pero pues tenemos el aliado que es la internet. Pasamos y lo que les contaba, pues la herramienta internet se ha convertido ya no solamente en la herramienta de apoyo, sino en la herramienta del desarrollo de las actividades, ¿sí? Por donde desarrollamos todas las actividades y por donde pues es importante que tengamos como esa conciencia de que pues ya podemos seguir desarrollando en todas nuestras actividades y pues no tenemos inconvenientes, ¿sí? Podemos hacerlo y dar la misma efectividad que lo hacíamos cuando estábamos desplazándonos por las diferentes partes. Eh, Esta oportunidad que tiene la internet, ¿sí?
para poder convertirse en la herramienta de desarrollo, pues nos lleva a redescubrir las nuevas formas de trabajar, estudiar, compartir en familia y con amigos, porque empiezan a romperse en las brechas del distanciamiento, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que en nuestra cotidianidad tenemos familiares, amigos que viven en otros países y entonces los volvemos muy lejanos a nosotros porque pensamos en, no, quiero hablar con mi amigo, con mi familiar, pero entonces allá el cambio de horario no me da, o el tiempo de él trabaja y yo ya estoy descansando, o él está descansando y yo apenas estoy empezando mis actividades. Entonces empezamos como a verlos muy lejanos y los separamos pues hasta incluso que muchas veces duramos mucho tiempo sin comunicarnos con ellos, ¿sí? Pero entonces la posibilidad que tiene ahora el internet en este tiempo de cuarentena, pues entonces nos ha posibilitado romper ese distanciamiento que nosotros mismos generábamos y nos hemos dado cuenta de que pues podemos comunicarnos con esas personas y generar unos espacios en donde los dos podemos comunicarnos o las demás personas, ¿sí? En donde esa brecha de distanciamiento ya se rompe y podemos generar encuentros con ellos, ¿sí? Entonces también redescubrir nuevas formas de trabajo y de estudiar. Si bien la internet la utilizábamos antes, en la cotidianidad como el instrumento de apoyo, ¿sí? Entonces utilizábamos redes sociales y de pronto las utilizábamos como para informarnos de lo que sucede en el mundo, para conocer la vida de otras personas, para ver videos de los influencers, los youtubers, y entonces los utilizábamos como un ocio, como un entretenimiento, como una diversión. Pero entonces estas redes sociales han empezado a tener un aumento de uso y ya no es el mismo uso que le dábamos antes, sino que ya se han configurado esas redes sociales como la posibilidad de poder trabajar a partir de ellas, ¿sí? Y entonces ya hace tiempo empezábamos a ver cómo las personas se organizaban alrededor de trabajar por redes sociales, ¿sí? Entonces puedes invertir en los mercados de finanzas y puedes trabajar desde el internet y puedes trabajar desde tu casa y no tienes que desplazarte a ningún lado y tú te empoderes de tu trabajo y de tu tiempo y entonces puedes trabajar por medio de esas plataformas, ¿sí? Las de trabajo. Y entonces vemos cómo aumenta esa capacidad de poder trabajar por vía internet y entonces nos damos cuenta de que no es tan ilógico como pensábamos anteriormente, de que no, es que trabajar por internet, no, eso no es lo mismo. Pues quizás no es lo mismo, pero entonces es la posibilidad de ver otras maneras que pueden funcionar, ¿sí? Entonces también están las nuevas formas de estudiar y entonces cómo los docentes se apropien también de esas redes sociales y empiezan a crear grupos a través de ellas, como en Facebook, WhatsApp, y entonces empiezan a crear grupos en donde convierten esos grupos y esas redes sociales en aulas virtuales. Entonces es ahí en donde se empieza a ver el intercambio y el compartir de saberes, el intercambio de conocimientos y la deposición y la adquisición de esos conocimientos, ¿sí? Entonces empezamos a reestructurar esas plataformas que ya estaban y esas maneras en cómo las utilizábamos, ¿sí? Entonces redescubrimos las nuevas formas de trabajo y de estudio. Eh, a partir de que redescubrimos esas nuevas formas, pues también aumentamos el uso de herramientas TIC. Si bien es importante que ahora en la era digital pues nos aporta mucho lo que son las herramientas TIC, ¿sí? Las tecnologías de la información y la comunicación en la era digital se convierten en algo muy importante porque pues los docentes, estudiantes pueden apropiarse de ellas y empezarlas a implementar en sus aulas de clase, ¿sí? Entonces, de pronto algunos docentes o personas que eran reacias a utilizar esas herramientas TIC y se conformaban con las herramientas clásicas tradicionales con las que ya venían trabajando, pues entonces vemos cómo empiezan a dinamizar las clases y a implementarlas, ¿sí? Porque ahora se hace necesario apropiarse de esas herramientas y empezar a crear dinamismos en las aulas de clase, porque la virtualidad nos exige un compromiso diferente, una inversión de tiempo diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos dinamizar la clase para que de pronto no se vuelva algo tedioso estar todo el tiempo en la pantalla? Entonces, ¿cómo podemos
utilizar herramientas de pronto por medio de juegos, ¿sí? Entonces empieza también estas nuevas, esos conceptos de ludomática, gamificación, entonces también a ser relevantes en estas plataformas, ¿sí? Y entonces de pronto en los niños de primaria, de la primera infancia, entonces los docentes, ¿cómo implementan herramientas TIC de juegos de pronto para divertir las clases por medio de la virtualidad, ¿sí? Porque de pronto los niños no son tan activos para estar frente a una videollamada todo el tiempo, ¿sí? Entonces no son tan receptivos, pero si los ponemos a interactuar con herramientas TIC de juegos, entonces podemos alcanzar los mismos logros a través de esas herramientas TIC y los niños pueden hacer sus procesos, ¿sí? De aprendizaje. Entonces es como nosotros empezamos a apropiarnos y aumenta ese uso de las herramientas TIC desde todos los ámbitos, ¿sí? Porque no es solamente pues desde la academia, desde las instituciones, no también desde el trabajo, ¿sí? Desde el trabajo, eh, desde el trabajo, desde el control de las emociones, desde el entretenimiento, la diversión, entonces empiezan a salir como plataformas pues que existían, pero quizás no le dábamos tanta relevancia como Zoom, como Meet, en donde podemos utilizar estas plataformas para generar videoconferencias, para generar llamadas de trabajo y entonces empiezan a generarse en discusiones a través de estas plataformas, ¿sí? Y pueden empezar a desarrollar las actividades. En cuanto al entretenimiento y la diversión, pues entonces las herramientas TIC también, como lo mencionaba ahora, pues a través del juego, es una de las formas en que podemos entretenernos o divertirnos, pero también existe la posibilidad en cuanto podemos adquirir plataformas, por ejemplo, de hacer ejercicio. Entonces también ya no solo es hacer ejercicio mediante esas plataformas, sino entonces también aparecen la posibilidad de leer a través de las plataformas, ¿sí? Y entonces está la posibilidad de poderle que a una persona, bueno, a una máquina, la opción de voz de algunas aplicaciones, pues se me empiecen a leer. Y entonces ya no tengo solamente que leer, sino también me puedo disponer a escuchar y entonces dinamizo la forma en la que estoy leyendo. También en plataformas para entretenerme, divertirme, pues están también todas estas plataformas que me ofrecen una gran cantidad de películas, series, ¿cierto? Entonces empezamos a dinamizar eso. En cuanto al control de emociones, pues las plataformas TIC también son muy importantes y son unas gran aliadas, porque pues gracias a ellas es que los docentes o personas se pueden percatar de cómo están los demás frente a la crisis, a lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que a través de encuestas o a través de entrevistas o de las mismas videollamadas en donde se comparten, pues entonces podemos darnos cuenta de las personas, de qué tan bien o no qué tan mal, sino qué tan frustrado puede ser el proceso, ¿sí? O qué tan susceptibles pueden ser frente a los procesos que se están dando. Y pues si bien la Organización Mundial de la Salud pues lo ha manifestado en ese momento de crisis, en el distanciamiento físico, pues las personas empiezan a sufrir más de los descontroles de emociones, ¿sí? Y entonces es importante ver cómo personas pueden estar pasando, pues pueden estar en constante cambio de emociones, ¿sí? Y entonces de pronto están bien, están con tranquilidad, están en un equilibrio de emociones, pero de pronto al no poder desarrollar una actividad con tanta facilidad o con como lo desean, ¿sí? Como lo desean o como lo tienen planeado, pues entonces puede recaer en ellos la frustración, ¿sí? Entonces en ese momento somos susceptibles a todo y ahí es donde debemos también buscar plataformas que nos ayudan a mantener en equilibrio nuestras emociones y esas plataformas están, por ejemplo, lo que es meditar, escuchar música que me pueda relajar o las diversas actividades con las cuales yo identifico que puedo generar ese equilibrio, ¿sí? Entonces estamos ahí
como en ese, puede llamarse florecer de las emociones y en ese intercambio, ¿sí? Como mantener plenos, como mantener en armonía a través de las plataformas que se convierten en un gran aliado, ¿sí? Pero entonces el hecho de que podamos estar controlando nuestras emociones, de que podamos estar desarrollando nuestras actividades, como también interfiere a los demás, como el hecho de que si yo quiero estar bien, entonces me pongo a ver una película, pero el hecho de que yo esté navegando o que esté gastando internet, de que esté consumiendo a través de esa película, entonces cómo puede verse afectado a los demás, ¿sí? Pues es muy importante pensar en el uso responsable de la internet, porque si pues es un aliado, debemos de mantenerlo como un aliado, y entonces es ahí donde empezamos a buscar estrategias como docentes, como personas que interactuamos con los demás, en estrategias que puedan permitir ese uso responsable, y entonces empezamos a crear eh, dinámicas con las cuales nuestros estudiantes puedan iniciar procesos en donde no tengan que navegar o no tengan que descargar o subir información demasiado pesada a la red para que puedan mantener su conexión estable de internet. Si bien en el casco urbano se cuenta con una conexión mucho más amplia, mucho más efectiva, pues si nos alejamos un poco de las zonas del urbano, pues entonces empezamos a ver cómo las personas se ven un poco afectadas porque la conexión no es tan eficaz, ¿sí? No es tan activa. Y entonces somos responsables de que esas personas que están un poco alejadas del urbano, pues entonces no puedan tener una buena conexión. ¿Y por qué somos responsables de ello? Porque si como personas estamos consumiendo mucha internet, estamos consumiendo a través de aplicaciones muy fuertes, muy pesadas, entonces eso se va a ver reflejado en las otras personas, ¿sí? Porque pues yo estoy cerca a la zona donde está la buena conexión, pero entonces al yo estar consumiéndome toda esa conexión, pues las otras personas tienen unas ondas muy cortas de internet. Entonces es importante hacer ese uso adecuado y responsable, ¿sí? También como docentes es un llamado a la reflexión sobre cómo estoy creando esas estrategias, ¿sí? Cómo estoy creando dinamismos dentro del aula de clase y cómo no hago que se afecte de pronto las ondas de las otras personas, ¿sí? Entonces, si yo cuento con muchas megas de navegabilidad, entonces debo de ser consciente que los demás no tienen la misma oportunidad quizás de tener 30, 40 megas, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo puedo diseñar o cómo puedo a través de alguna aplicación o de alguna plataforma o de alguna herramienta TIC que no sea que no sea de tan alto peso, entonces cómo puedo hacer los mismos trabajos, cómo puedo hacer las mismas dinámicas, ¿sí? Cómo puedo seguir generando esos logros en mis estudiantes y cómo puedo seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como estudiantes entonces también es importante cómo respondo a las actividades y cómo no interfiero también en la salud mental y física de mis docentes, ¿sí? Porque si bien ellos hacen un gran esfuerzo, porque ellos deben de estar de pronto un poco más conectados al internet, a las pantallas, porque deben de generar o desarrollar toda una clase alrededor de la internet, después ejecutarla para saber si sí funciona o no y después dársela a ustedes y calificarla de luego, entonces es también un desgaste de ambos partes, ¿sí? Es igual que en el trabajo, las personas que desarrollan el trabajo y después deben de revisarlo, entonces es como personas estamos dividiendo nuestros tiempos y cómo es importante ver que pues que si repartimos el tiempo no vemos afectada nuestra salud física y mental, ¿sí? Porque no es solamente el estar en la pantalla, también es la posición en cómo estoy en la pantalla, en cuánto tiempo debo de estar sentada frente a la pantalla o cuánto tiempo estoy depositando. Antes en redes sociales quizás podíamos depositar 4, 5, 6 horas cuando mucho en las redes sociales, ¿verdad? Y entonces era algo muy normal.
pero ahora debemos de duplicar ese tiempo porque ya no es solamente el estar interactuando en redes sociales, informarme del mundo, sino también desarrollar todas las actividades que normalmente yo estaba haciendo. Entonces es muy importante reflexionar sobre eso, ¿sí? Reflexionar sobre cómo estamos enseñando, cómo estamos aprendiendo y cómo estamos estructurando nuestro tiempo para que sea un uso responsable del internet, ¿sí? De la internet. Entonces, es más a un llamado de atención. Fuentes como el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y la Información han salido a pedir y a que reflexionemos, a exponer sobre el uso responsable de la internet. Entonces es como realmente tenerlo consciente nosotros para que podamos seguir teniendo esos espacios en donde podamos compartir y sí, y generar interacción de conocimiento. Entonces, si somos responsables en la manera en que lo utilizamos, en cómo utilizamos la internet, pues entonces vamos a tener la oportunidad de que este conocimiento llegue a muchas personas y que todos puedan desarrollar sus actividades con normalidad, ¿sí? Entonces, esto fue todo. Espero pues realmente se pueda hacer una reflexión alrededor de cómo estamos utilizando la internet, de que la internet es nuestro aliado, pero necesita un uso responsable para que pueda seguir siendo nuestro aliado por mucho más tiempo. No es solo ahora en crisis de distanciamiento físico, sino posterior también a esta crisis, cómo van a ser cómo la internet va a seguir siendo nuestro aliado y cómo realmente este momento nos va a convertir en personas que dentro de mucho tiempo vamos a poder utilizar esas herramientas TIC y las vamos a ver como algo favorable dentro del aula y no como una distracción o como una interferencia, ¿sí? Entonces es como eso, reflexionar y espero que pues les haya parecido entretenida la charla. Esto fue todo. Muchas gracias. Mi nombre es Geraldine Hernández y nos vemos en otra ocasión.